basta. Estás hablando en serio. No puedo creer que estés diciendo eso, Te lo digo en serio, hermano. ¡Amorcito! ¡Mi vida! No, ¿qué onda contigo? Ya me tienes preocupada. ¿Dónde estabas? ¿Qué pasó? Ey, ¿qué pasa, Maleri? Hola, Drake. ¿Qué onda? Pues fui a ver a mi mamá. Ok. ¿Todo bien? No sabes a quién me encontré. ¿A quién? Al coronel. Y quiere que me entregue a la policía. No es cierto. Hazme el ching, por favor. No es cierto que tu jefe quiere entregarte a la chota. Es un imbécil. Wow. Pero ya, no quiero hablar de eso, que se me revuelve el estómago. Oye, ¿supiste lo que pasó con Judy, con el paisa? Sí. Pero ¿sabes qué? La caleñita esa me la va a pagar completa mi vida. Vas a ver si no. Pero en fin, ahorita hay que concentrarnos en esto. Por cierto, ya tengo la lana para la importadora de acetona, entonces todo va muy bien. ¿What? No me has platicado ni de eso, por si acaso. Tengo ni idea que es la importadora. Bueno, rápido. Ya sabes que necesitamos acetona para hacer todo esto, ¿cierto? Correcto, sí, sí. Bueno, pues aquí conseguirla es difícil, entonces me la voy a traer de Estados Unidos en toneles. Leder me dio la lana, va a ser mi socio. Y pues ya. Bueno, bien, pues está choncha la idea, me gusta, pero ¿cómo va a traer todo eso a Estados Unidos? Hay un imbécil ahí que se llama Mauricio Jaramillo. Pues el amiguito de mi mamá. No es cierto que le está metido en esto. No, bueno, no en esto. Él es un empresario de Medellín. Dice que muy popis. Bueno, él va a poner la fachada. Y nosotros vamos a ser los clientes. ¡Oh! Ay, God. Ojalá funcione porque dependemos de eso nada más, ¿no? Pues sí. Y a pues no hacer dinero mi vida. Entiendo. Pero bueno, no nos vamos a preocupar. Vamos a trabajar. Vamos. Vamos. Vamos para esta. Y ya. ¿Cómo va todo por acá, señoritas? Bien. ¡Ay, qué ánimos! ¿Cómo va todo por acá, señoritas? Por fin todo parecía que comenzaba a marchar. Pero el secuestro de mi padre se convertiría en una mancha que terminaría pintando todo de negro. Quítale la capucha. Son ustedes. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es eso? ¿A quién tenemos aquí? Don Jerónimo Montero. ¿Cómo? Montero. Oiga, hermano, entonces usted es el papá de Nacho Montero, ¿cierto? Le hice una pregunta, güey. Usted es el taita de Nacho Montero, ¿cierto? Sí, señor. A ver, mexicano de mierda. Usted nos va a explicar varias cositas. Así que por su bien le sugiero que colabore. Esto es una confusión. Yo no sé nada. Tranquilo, que es muy simple. Yo solo quiero saber por ahora dos cosas. ¿Qué está haciendo usted por estos lares? ¿Y por qué estaba siguiendo a su hijo? Conteste. Cuélguenlo. Bueno, muchas gracias. ¿Qué te dijeron? No, que no está en el hotel. Ay, ¿dónde se habrá metido Jerónimo? Por favor, aparece. Yo de verdad no entiendo para qué le prestaste el carro. Realmente siempre terminas desde el lado de él. Lo hice, María Clara, porque sinceramente esperaba que te fueras con él. Pero ¿cómo así, Gloria? Vos sos la única que sabe todos los problemas que yo he tenido con Jerónimo. Sí, pero ahora creo que el problema no es él, sos vos. Desde que llegaste, esto ha sido un solo enredo, María Clara. Ahora todo el tiempo somos la comidilla en el club, ¿cómo te parece? No, pero tampoco puedo... No, espérate. Te volviste una carga muy pesada. Mi marido y yo ya no podemos con esto. Así que pensalo bien y encontrar una solución. Hijos de la chingada. ¡Soy un coronel del ejército mexicano! Libérenme si no quieren tener un problema internacional. Mi coronel, ¿usted sabe cuánto nos interesa por aquí en esta selva su rango militar? Alacrán, haga los honores con el invitado.
Vea, mi coronel, esto es un producto que enloquece a los extranjeros. Ahora ahí, ahora ahí. Bienvenido a Colombia. Muy bienvenido. Le presento a las hormigas de fuego. Muchachas, atiéndame al coronel, hágame el favor. Uy, aguanta el viejo. ¡Quítamela! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! No se me desgaste, mi coronel, que por más que patalee, grite o haga lo que quiera, aquí en esta selva nadie lo va a escuchar. Créame. Drama feo. Pero le está gustando. Ramiro, vení, come algo, güey. Vení. ¿Qué comer ni qué hijo de puta? R13 y R15, ¿me copian? R15, tengo aquí el sospechoso en la mira. El jeep perdido acaba de caer en la trampa. Copiado R15. Atención con el jeep en la trampa. Aquí para informar que el móvil entró en un deshuesadero de carros. Ahí cerca de San Fernando. Gracias, R15, copiado. R. ¿Dónde es? Pues hasta donde yo sé, eso es Cali. Yo es cerquita ahí al estadio, aquí nomás. Hágale pues, vamos, mijo, Qué raco tan dormido, de verdad. Mucho ya sabes, que no se te olvide desaparecer esa nave, ¿oís? Nos vemos, mijo. Quiero pues, ¿para dónde cree que va? Hágale pues, todos. Sentadito, cara de chimechudo feo. Hágale pues, vamos a hablar. ¿Dónde está la perra, la Judy? ¿Cierto? Van a empezar a cantar y ustedes, hijo de... El que se mueva me lo lambo. Hágale a ver, ¿dónde está la perra, la Judy? Justin, revise la camioneta. ¿Cómo me le va? ¿Contento? ¿Dónde está la lana? Usted va a empezar a cantar. O si no, yo le voy a dar cariñito. ¿Listo? Amárrenlos. ¿Listo? Qué rico. Buenas, señores. Buenas. Un favor. Estamos buscando un lugar que nos recomendaron mucho, que está en las afueras de la ciudad. Es una posada de nombre como de... Extranjero, de nombre extranjero. Sí. Una posada de nombre extranjero. De nombre extranjero. Ya, la posada alemana. Esa es la posada alemana, hermano. Eso nunca eso se pierde. Usted tiene que darle derecho. Derecho. Llegando a Armenia, ahí mismo la encuentra. Todo el mundo la conoce. No tiene pérdida. Gracias. Vale, con mucho gusto. Gracias. ¡El peladita! Vení. ¿Quién, yo? ¿O no te llamas Cecilia, pues? Señor, ¿en qué le puedo ayudar? Ah, bueno, venga, que es que le mandaron un regalo, mi vida, vea. ¿A mí? El regalo. Pues, ¿está seguro? Claro, esto es para vos. Se la mandó Nacho Montero, el varón, mi amor. Vinicius no es el mexicano que andaba por acá. El mismo que canta y baila, mamacita, vea. Qué hermosura, pues. ¿Ah? Está nuevecita. ¿A que se el vuelto nupa? ¿Ya la posa? Claro, eso es suyo, mi vida. Pues decirle que gracias, ¿no? Hágale, yo le digo con todo el gusto. Vaya, pues, desde el vuelto, mamacita, yo le ayudo. Cuidado, me cae. A ver, veo, pues. Despaciecito. Eso. No, eso es de Nacho, Dígame. ¿Cómo ves a las chavas? Bien. Sí. Aprenden rápido, están así como en la jugada, hasta tienen como una intuición ahí clara de cómo se... ¡Epa! Mira nada más. ¿Eres imbécil o qué? ¿No entendiste? No te queremos acá. Lárgate.
hermano, que es que le tengo un mensajito. De pronto le interesa. ¿Qué es eso? Es un passport, sir. Tengo a tu papá, Nacho, y te lo voy a matar. Pero depende de ti, depende de ti. ¿Te crees mal parido? Pues si quieren nos encendemos a bala, hermano. A ver cuál cae primero. Pero ¿sabe qué le digo? Su papá ya tiene las dos patas entre el cajón. ¿Usted dirá si se lo mató o qué? ¿Por qué se metieron con él? ¿Para qué se vienen para acá? Y otra cosita. Si yo no regreso pronto donde tienen al viejo, mi gente tiene la autorización para torturarlo y matarlo. Eso es lo que quiere. Un día te voy a encontrar, hermano. Y con estas manos te voy a sacar estos ojitos azules. ¿Por qué no empezamos por su papá? ¿Quiere? Bueno, ya. Cálmense todos, por favor. Alacrán, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué quieres? Así se habla, mi reina. 5 millones de pesos para mañana, si lo quiere ver vivo. O si no, se lo voy pelando, usted dirá. Para servirle. Me encantaría contratarlo. ¿Usted sabe con quién está hablando, mi? No, hermano. Vea, pelado, para que usted meta en este negocio, le hace falta uno que otro muertecito como estos.